tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y le doy a usted la más cordial bienvenida a un programa más de Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos dos invitados. Tenemos al licenciado Eutimio Rodríguez Maganda, quien es coordinador de movilidad y transporte del Ayuntamiento de Acapulco. Licenciado, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y también nos acompaña el licenciado Alberto Guillena Gama, quien es secretario general del Colegio de Licenciados de Turismo del Estado de Guerrero. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Alberto, por tu presencia. Y ya como parte del staff, porque ha venido tantas veces que ya lo consideramos de casa, está el licenciado Jorge Muñoz. En este caso no representa a una asociación y viene a tocar un tema en especial, sino se integra al equipo de nosotros. Bienvenido, Jorge, una vez más. Gracias por la bienvenida. Y al contrario. de tenerme aquí entre sus panelistas. Muchas gracias. Y por último presento a mi compañero de programa, Mauricio García, quien nos acompaña como todas las tardes cuando hacemos programa, los martes. Buenas tardes, auditorio, panel. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Bien, el tema que nos invita a participar el día de hoy es hablar sobre el transporte turístico, y para eso hay que diferenciar los tipos de transporte. El transporte para los trabajadores, para quienes viven en Acapulco, o quienes vivimos en Acapulco y hacemos uso de él, y el transporte que utiliza el turismo. ¿Tenemos realmente un transporte digno para Acapulco, digno para el turismo que nos visita? Estamos en proceso del desarrollo de un transporte que sea acorde con las necesidades turísticas, condiciones del transporte turístico en Acapulco, licenciado Rodríguez. Mira, yo creo que transporte turístico, particularmente en Acapulco, es muy poco lo que tenemos y lo que se oferta al turismo. Desafortunadamente, Acapulco se ha vuelto un destino turístico de fin de semana, básicamente, y entonces pensar que un transporte sea solo para turistas, pues con esta dinámica de fines de semana, pues no sería confiable ni económicamente ni mucho menos. De hecho, yo me atrevo a opinar que en Acapulco transporte turístico como tal es muy poco. Puedo mencionar los que están ubicados en la hotelería, solamente, que están de planta en los hoteles, y solo en algunos hoteles. Los sitios de taxis. Como sitios de taxi, efectivamente, de cierto nivel de hoteles, porque no para todos los hoteles hay. Y que el resto del transporte público es, en general, para toda la población. Bien, la idea no es precisamente crear un concepto de que sea exclusivo para uso turístico, sino más bien que sea enfocado para uso turístico, sin el menoscabo de que los que quieran hacer uso del transporte, aunque no sean turistas, puedan hacer uso de él, pero que sea un transporte que se mueva en la zona turística, que le permita al turista trasladarse de un punto a otro, con dignidad, con seguridad, con eficiencia y con rapidez. Alberto, tu opinión. Sí, mira, yo creo que hay que comenzar desde el inicio, en el sentido de que si hablamos de transporte y movilidad, pues de entrada yo creo que tenemos que tener un documento regente, hablo de una guía de movilidad urbana y transporte, donde especifique básicamente las directrices y lineamientos de cómo tiene que ser la movilidad y cómo tiene que ser el transporte en el municipio. Y específicamente si hablamos del transporte turístico, pues ahí se tiene que determinar cuáles son las características que tiene que cubrir el transporte turístico sobre la franja turística, valga la redundancia. ¿Y cuáles serían para tu propia opinión? Pues mira, diversas partes del mundo hay diferentes tipos de transporte que cubre las necesidades de confort, que son de 2 niveles, que tienen aire acondicionado, no sé, que te dan
alguna fuente de soda o qué sé yo, pero creo que sí tiene que cubrir las características mínimas de confort que haga sentir al visitante la diferencia, es decir, estoy en Acapulco y vengo de otro lugar de donde no me están ofreciendo ese servicio, algo que cura las expectativas de un turista. Jorge. Algo que pueda diferenciarlo. Y desde luego el sentido de la movilidad, el concepto de movilidad, la práctica de la movilidad en las ciudades, sobre todo en las urbes como la Ciudad de México, Nueva York, y partiendo obviamente de los destinos turísticos, pues se ha hecho ya en día un derecho prácticamente universal, que inclusive la Organización de las Naciones Unidas está considerándolo como tal. Hablar de movilidad y de transporte obviamente es un asunto ya de carácter verdaderamente importante, prácticamente como un derecho de los seres humanos. La movilidad es un concepto que nos ayuda obviamente a diferenciarnos, afortunado o desafortunadamente, de algunos países, de quienes obviamente tienen esa conciencia de que el transporte, la movilidad es algo importantísimo y se atreven obviamente a invertir sobre los medios de transporte, sobre todo el transporte urbano, el transporte que mueve a una gran urbe, a una gran ciudad, y el caso particular de los destinos turísticos, pues obviamente también cobra singular importancia, ¿no? Dado que, como lo mencionaba aquí Alberto Guillén, pues obviamente un destino turístico tiene que tener algo que lo pueda diferenciar de otro destino turístico, y el transporte es un elemento importantísimo para los destinos turísticos. Acapulco como centro turístico tiene un transporte turístico, pero incipiente, escaso, ¿no? Existen ahí, como bien lo señalaba el licenciado Eutimio, los sitios de taxis en los hoteles, y también la transportación que pueden ofrecer los guías de turistas, que los utilizan obviamente para el city tour, para lo que ellos, hablando en términos castellanos, obviamente para el recorrido por la ciudad, o para hacer las compras, como ellos mismos les llaman, el shopping, ¿no? Y la transportación que existe obviamente del aeropuerto a cada uno de los hoteles, o a cada una de las residencias que habitualmente tienen los turistas en el destino turístico, caso particular de Acapulco, ¿no? A mí me parece que este es un tema amplísimo, no solamente por la relevancia que cobra por cuanto hace a la movilidad de la propia población. En Acapulco nosotros vivimos una situación verdaderamente caótica en el sentido estricto del sistema de movilidad que tenemos en Acapulco. No es un problema obviamente que se haya generado en esta administración, desde luego que no, es un problema añejo, y es un problema añejo porque Acapulco, como todos sabemos, desde el punto de vista turístico, es un centro turístico tradicional. Hoy en día existen los centros turísticamente planificados, o los destinos turísticos planificados, en donde obviamente la movilidad, el urbanismo están verdaderamente planificados, y la zona urbana está separada de lo que es la franja turística o la zona turística, de tal suerte que efectivamente existe un transporte para el turista exclusivo, y existe otro transporte colectivo o público para la población, de tal suerte que esto mejora sin duda alguna tanto la movilidad de la población receptora de los flujos migratorios turísticos, y también obviamente mejora el servicio que se le puede dar a un turista en una determinada ciudad, ¿no? Y como lo comentaba, Acapulco, desafortunadamente, por haber sido una ciudad no planificada, pues y que creció a la buena de Dios, como todos lo sabemos, pues sin duda alguna solamente tiene 3 vías principales, ¿no? Que todos conocemos. Es la vía turística, que ya no es tanto una vía turística concebida como tal, sino que ya es una avenida, digámoslo, urbana, no turística, que es la costera Miguel Alemán. Y sin duda la segunda vía que tenemos pues es obviamente la Cuauhtémoc, y una tercera pues es la Constituyentes, que se entronca con la Ruiz Cortines, pero no tenemos más vías.
y eso hace efectivamente, no sé si aquí nuestro amigo licenciado Eutimio tenga el número de cuántos vehículos circulan, pero en la época en la que fue director de transporte en el estado Juan Larequi, se hizo un estudio en el que se tenía más o menos detectado que en la zona costera circulaban alrededor de 50,000 vehículos diarios. Digo, es algo verdaderamente monstruoso para una avenida costera Miguel Alemán, que es una avenida eminentemente turística. Por ahí surge inclusive entre el medio turístico un dicho que normalmente los turistas cuando vienen a Acapulco también vienen a hacer turismo de aventura, ¿no? Por lo que significa cruzarse en la costera, ¿no? Es una aventura realmente por la saturación que tiene de distintos transportes, el transporte suburbano que es el amarillo, los taxis amarillos, el transporte obviamente de los taxis azules, el transporte colectivo masivo que son los camiones, ahora significado por unos amarillos de lujo también, y ahora un sistema de transporte colectivo como lo es el Acabús, ¿no? Que efectivamente es un transporte para la población, que el turista poco uso hace de ese transporte, ¿no? Sin embargo, es un problema que tiene diferentes connotaciones, ¿no? Y que yo creo que nos podríamos pasar varios programas hablando del transporte y de la movilidad que debe tener la sociedad en Acapulco y los turistas principalmente, ¿no? Mauricio. Sí, yo quiero recordar, hacer memoria aquí del tiempo de Rubén Figueroa, el transporte se reglamentó, como bien lo has dicho, que se necesita reglamentar. Antes de Figueroa, los taxis no tenían color, eran de cualquier color que se quisieran, nomás se usaba una banderola que tenían ahí taxis. Llega Rubén Figueroa y es donde ya se pintan los taxis, que se distinguen blanco con azul, y no tenían que estar de antigüedad 2 años nada más, y se debían de renovar, así, y más los que estaban dando un servicio hotelero. Lo que te referías tú en la cuestión turística, no había transporte más que una ruta de urbanos, que era el de Puerto Marqués, que salía aquí a 15 minutos y se tomaba ahí por el Fuerte de San Diego, donde es la administración portuaria. Era el único camión urbano, el camión urbano que existía para circular en la costera, y de ahí los carros blanco con azul, los taxis que estaban distinguidos dentro de los sitios de los hoteles, que decía Hotel Presidente, Hotel Princess, hotel bien distintivo. Vienen los taxis blanco con amarillo, que eran los que nada más ahora sí circulaban dentro de la zona cuando crece Renacimiento, Zapata, para dar servicio. Cuando crean el Renacimiento se da, y era nada más, tenían que llegar hasta la 20 de noviembre. Desafortunadamente yo me fui, o afortunadamente mejor dicho, yo me fui a Canadá, me perdí 10 años. Cuando regreso, pues ya veo un desorden en el transporte del puerto, y ya entra ya cualquier tipo de taxi que surta o las llamadas desarrolle alimentadoras y está en blanco con azul, y es donde viene el caos. Así que pues no se han puesto, yo creo, en orden, ni ha habido una convivencia, ayuntamiento con las barras de abogados, con los colegios de abogados, con la ciudadanía en general, para poner un orden, porque dentro de los lineamientos de un destino turístico debe de haber una seguridad dentro del transporte para el turismo, y muy bien lo dice aquí el licenciado Jorge, que pues es una verdadera travesía cruzarse una calle, más que no existen los agentes viales para dar este servicio. Tenemos y la falta de cultura vial, también. Y la falta de cultura vial. Eso de que haya agentes viales para cruzar a la gente en la calle, pienso que
Pues yo Normalmente no lo vemos en otras ciudades. No va por ahí. Sí, así es. yo lo voy a decir que sí, coordinador. Yo fui subdirector 2 veces de tránsito en el 94 y 98 y cuidamos muy bien ese tipo de área y más lo que era la zona de la administración portuaria, porque no hay señalamientos, no tenemos educación vial. Cuando vienen barcos poníamos elementos de tránsito exactamente ahí para pasar al turista, no porque el turista no sepa, él viene de otro puerto donde existen las zonas peatonales, donde existen los señalamientos. Desafortunadamente aquí no tenemos una educación vial y sí han suscitado 2 accidentes de turistas que han venido en los cruceros ahí porque hay una curva donde se pierde la visibilidad y desgraciadamente pues el que viene a pasear, pues como se dice Jorge, se aventura. Entonces yo creo que de ahí debemos tener un poquito de sensibilidad en tener nuestros elementos. Digo, si ya estamos invitando a que vengan los cruceros, pues a darle ese tipo de servicio, no porque ellos no sepan, sino porque los que manejamos y usamos la avenida costera no tenemos una cultura de vialidad. Por favor. Gracias. Yo quisiera plantear a partir de qué estamos hablando, ¿no? De la dimensión del problema, ¿no? Aquí en Acapulco, de acuerdo a los registros que tienen en finanzas del Estado, circulan registrados aproximadamente un poco más de 300,000 vehículos registrados en Acapulco. Es brutal. Con la puesta en marcha en algunos estados vecinos a Guerrero de no pago de la tenencia, calculamos que hay más de 50,000 acapulqueños que han ido a emplacar a otros estados para no pagar la tenencia, porque lo puedes hacer desde la agencia en donde compras tu vehículo. Lo quiero emplacado, lo quiero verificado, lo quiero con la placa número tal, etcétera, etcétera, y te dan el vehículo así, ya listo para que tú circules por la Ciudad de México, donde tienen restricciones. Esto ha traído una falta de conocimiento real del número de vehículos que tenemos circulando de manera normal en Acapulco. Hablamos aproximadamente como 400,000, así a ojo de diario, cuero, ¿no? Que están viviendo en Acapulco, que tienen su asentados residencia, planta vehicular, el parque vehicular de la ciudad, incluido transporte público y transporte privado. Eso es por un lado. Por otro lado, no hay que dejar de perder de vista que quien controla el transporte público es decir, quien emite las concesiones, es un monopolio que tiene el gobierno del Estado. Así es. ¿Sí? Yo nada más le cito una cifra. En el estudio de movilidad que se hizo en el año 2010 y 2012, entre esos años, que lo hicieron más que nada para que Banobras otorgara el crédito para el Acabús. Contrataron una empresa, la Transcónsul, vino, hizo el estudio de movilidad integral del municipio de Acapulco y arrojaba en ese entonces, 2012, que había como 8,000 aproximadamente unidades del servicio público, incluidos de todos los colores, blancos, rojos, amarillos, etcétera, camiones urbanos, etcétera. Ahora en el 2017 traemos aproximadamente, porque no hay un dato exacto, desgraciadamente, o lo ocultan las autoridades estatales, poco más de 20,000 vehículos del transporte público, incluido 850 camiones, más los 230 y tantos que dice tener el Acabús, ¿no? Más de 20,000, es decir, se triplicó el parque vehicular del transporte público. Y si ustedes le suman, por ejemplo, en la avenida Cuauhtémoc, circulan de las colonias de Zapata, Rena, Sector 6, etcétera, de esa área, que vienen al centro de la ciudad, un poco más de 3,000 taxis amarillos. Si consideras que cada taxi da 8 vueltas en los 2 turnos que tienen, pues ya imagínense
el número de vehículos que circulan por Cuauhtémoc, aparte los vehículos privados, ¿sí? O sea, hay un total desfase entre el requerimiento de taxis, una sobreoferta, digamos, del y el servicio número de público, ¿no? asientos, exageradamente. Sí, Bueno, sí, sí, sí. El tema que se da en las anclas, por ejemplo, el tema que se da en las anclas, ahí concurren más de 3,000 taxis que dan 8 vueltas cada uno oferta 5 asientos, imagínense cuántos son, y solamente hay una oferta como de 70,000 personas. Hemos llegado a tener 45 taxis clamando por un pasaje, y digo clamando porque lo hacen a través de su bocina. Sí, 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 claro. ¿Sí? Entonces, es muy grave el asunto. Sí. Y desgraciadamente la autoridad estatal continúa dando concesiones a diestra y siniestra, da concesiones. Recuerden que desgraciadamente lo ocupan como un tema político, claro. político electoral. Y yo me pregunto qué va a pasar a fines de este año, a principios del otro. Pues a lo mejor duplicamos de los 20,000, pasamos ahora a 40,000 taxis. Y tan así que se ha devaluado. Antes tener un taxi era un patrimonio real y podías mantener una familia. Ahora, hoy en día, los que tienen un taxi blanco con rojo, que es de la zona conurbada, Zapata, Rena y colonias circunvecinas, puedes encontrar la renta en 5,000 pesos al año por unas placas. Y si lo agarras apretado al dueño, hasta 4,000 le das por todo un año, por las placas. Está caído el costo, Ha el valor, ¿no? ha venido cayendo, y obviamente hay que decirlo también, el tema de la inseguridad pone su granito de arena, o granote, ahí también en él. Pero yo creo aquí fui un poquito claro en mi intervención. Claro que aquí la autoridad pues no es única. Estamos muy... en este caso sí, estamos de las concesiones es única. Estamos muy claros de que existe este tipo de situación de los líderes de taxistas. Por eso es de que me he dicho, y creo que también el reglamento de tránsito lo dice, debe de hacerse un consejo ciudadano dentro de la cuestión de tránsito, donde intervengan pues arquitectos, colegio de ingenieros, periodistas, sindicatos, precisamente para ayudar y apoyar a la autoridad a frenar este tipo de corrupción que se está dando por el transporte, porque sí es claro y es verdad de que hay un delegado de transporte aquí, pero pues está nada más de títere, no corresponde a llegar y ver que el transporte esté siendo eficiente, porque si se sube a esos transporte blanco con amarillos, si se sube uno de ellos, pues se le mete aquí un fierro, ya trae un hoyo por acá, están en unas condiciones muy desagradables. Ellos pasan la revista. Ya, eso se los digo. Ellos pagan la revista y la autoridad de transporte del Estado les valida la revista. Pero yo, perdón, me quisiera regresar al tema porque el tema del transporte público es bastante complejo. Me quisiera yo regresar al tema que planteaban al inicio, lo que es el transporte en la zona turística. Hablamos de, como bien lo decía Jorge, realmente la costera Miguel Alemán, pues en un inicio fue diseñada, creada específicamente como zona turística. Paseo turístico. Que ahí están los hoteles que estaban en este lado, o en el área de la bahía, los grandes hoteles, que después se traslada a la parte de lo que le llaman ahora el Acapulco Diamante, que junto con la costera, la escénica, el Boulevard de las Naciones, el Boulevard Las Palmas, pues se han vuelto, y no dejo de mencionar la calzada Pie de la Cuesta para ese rumbo, aunque en menor medida, pero también es una calle turística o combinada, que son las principales que tenemos aquí en Acapulco. Entonces, desafortunadamente, no ha habido grandes inversiones en la reposición del parque vehicular, como lo dices. Efectivamente, el parque vehicular, como lo dice el reglamento estatal de tránsito, no deben estar más de 10 años.
pero creo que están los que tú dijiste de la época de don Rubén Figueroa, pues son los mismos que están ahorita. Sí, nada Hay menos los choferes, Volkswagen, ¿no? hay Por choferes hablar de que algunos. presumen sus camiones urbanos, que tienen 37 años trabajando, Caray. y con orgullo lo dicen, y todos los días salgo a trabajar en él, y no me falla, ¿no? Pero obviamente, por más que le arregles, que le pintes, que por más, y es un transporte que ya quedó en el olvido. Afortunadamente hay inversiones pequeñas todavía de que están haciendo los cambios del camión urbano por las famosas Urban, y eso ya empieza a tener otro matiz en Acapulco. Pero yo sí insisto, de hecho acaba de pasar 2 temporadas fuertes de vacacionistas y lo vivimos los acapulqueños. La temporada de diciembre, donde según nuestro récord estuvieron aproximadamente 70,000 vehículos en Acapulco, no todos al mismo tiempo, afortunadamente, sino circulando, yendo y viniendo, pero sí los días últimos del año y los 2 primeros días de este 2017, calculamos que tuvimos un parque vehicular de visitantes de 45,000 vehículos. Esto con el apoyo que nos hace Caminos y Puentes Federales de Ingreso, con las estadísticas, restando y sumando, es decir, quitamos a los que se van, Sí, claro. de los que llegaron. Calculamos que esos días últimos de diciembre de 2016, enero de 2017, los primeros días de 2017, estaban en Acapulco conviviendo con los 400,000, 45,000 vehículos más que se desplazaban por la zona turística solamente. Luego entonces sí era un caos. Yo les digo una cifra, la avenida escénica diariamente, en un día normal de lunes a viernes, circulan entre 45 y 47,000 vehículos, de ida y vuelta, claro, no solo de ahí, en 24 horas, hemos hecho estudios ahí del aforo vehicular, y son cifras que sí nos sorprenden realmente. Y lo que tú mencionabas aquí en la costera, pues también es más intenso el tráfico. Sí, por supuesto. En la avenida Cuauhtémoc tenemos un registro que en el horario de 3 a 4 de la tarde, de las 15 a las 16 horas, en promedio han circulado poco más de 4,000 vehículos en esa hora, en Cuauhtémoc. Entonces sí es una situación bastante complicada, en donde, como bien lo mencionan, el turismo, cuando trae su automóvil, su vehículo se ve acotado a calles estrechas, a falta de ciudadanos que tienen educación vial y que se atraviesan la calle por donde sea. Yo creo están los pasos peatonales, están los asistentes de movilidad que vienen a suplir en esa parte del trabajo de los agentes viales. Los asistentes de movilidad están establecidos en varios puntos de la costera y de la Cuauhtémoc, y también es un trabajo que hacen los asistentes turísticos. Hay una parte que está ubicado en el paso muy importante ahí en el Parque Papagayo, entre la playa y lo que es el parque, y creo que el trabajo se hace, pero sí se necesita una inversión muy grande en el renovar el parque vehicular. Nosotros nos hemos preguntado, bueno, pasamos esta temporada de Semana Santa y sus puentes, no podemos estar sentados a tratar de sobrevivir a una nueva temporada vacacional y tratar de ir resolviendo día a día, a ver cómo le hacemos para que el tráfico no se colapse. Ese es un problema muy fuerte. Entonces, en esta coordinación, pues estamos pensando en implementar estrategias. ¿Qué vamos a hacer? Porque con lo nuevo que hay en Acapulco, y hablo como atractivo turístico todavía, el famoso macrotúnel, que invita a la gente a venir, a ver, vamos a conocer el macrotúnel. No sé si alguno de ustedes ya fue solo por ir a conocerlo. Sí, cómo no. ¿No? Sí. Entonces mucha gente va a venir. La nueva carretera que anuncia la conexión de la autopista Siglo no sé qué de Puebla para bajar aquí a entroncar con la autopista del Sol. Autopista del Sol. ¿Sí? Entonces vamos a tener más cerca Puebla. El Paso Express de que el poblano Morelos. que el poblano va a decir, voy a Veracruz, donde siempre voy, pues ahora mejor voy a Acapulco, Claro. que está prácticamente a distancias De 3 horas similares, y media. similares. Entonces va a venir más turismo, van a venir más vehículos, y luego, ¿qué vamos a hacer, no?
¿qué vamos a hacer? Como acapulqueños, pues guardar nuestros vehículos o dejarle pues al turista a la costera, no sé, nosotros pensamos en una medida, no tenemos un transporte turístico, efectivamente, que yo venga, me hospede en un hotel de la costera y quiera ir en un transporte no particular, público, sino un colectivo, no hablo del amarillo, sino un camión urbano que me lleve a Barra Vieja, que me lleve a La Bonfil, que me lleve a Revolcadero, no hay. Que de manera directa pues yo tome en la puerta de mi hotel en la costera y me lleve allá, no hay. Claro. Ni tampoco quiero yo ir a pie de la cuesta, no hay un transporte que me lleve directamente. Pero hasta además ahí. lo que significa ir a pie de la cuesta, ¿no? Por el tiempo que te haces, ¿no? La pérdida de tiempo también. Fíjate que, perdón, ya te interrumpí, pero quiero aprovechar la interrupción. El panorama que estamos apenas iniciando a vislumbrar, o más bien a develar, pues sí que es un poco complicado para Acapulco como destino turístico, porque la verdad, esta saturación que tiene Acapulco por cuanto hace el transporte, por la falta de sensibilidad de los políticos, hay que decirlo, desafortunadamente por la falta de altura y de estatura política de nuestros políticos, de todos los partidos, me puedo afirmarlo, ha hecho obviamente que Acapulco esté en el lugar en donde está, en un destino que ha perdido competitividad, en un destino que se está prácticamente pauperizando la zona turística, en un destino que la costera Miguel Alemán perdió su esencia, y ante ese panorama que tenemos y que nos estás aquí pintando de manera muy, muy real, Eutimio, pues obviamente yo no le veo en el corto plazo que Acapulco se pueda reposicionar en ese sentido, porque además estamos hablando, como ya lo dije al principio, no tenemos más vialidades. Y ante este incremento que está teniendo de manera tan brutal Acapulco, sobre todo la costera Miguel Alemán, pues obviamente estamos condenados al caos, ¿no? La capacidad de carga, todas las ciudades y los destinos turísticos, por supuesto también, tienen lo que se conoce como la capacidad de carga, como destino turístico, la capacidad de carga en muchos sentidos, pero en este punto que estamos tocando, que es el transporte, pues obviamente se rebasa. Y Acapulco no puede digerir en temporadas vacacionales toda esa afluencia que de por sí nos va a llegar, como ya se mencionaba aquí, ¿no? Y insisto, el paso elevado de la Ciudad de México para salir tan solo a Reforma, y luego aparte el paso express que comunica a la autopista del Sol, más esta nueva conexión que se va a hacer, pues nos está pintando un panorama en términos de afluencia importantísimo. Pero nosotros como destino turístico no nos estamos preparando precisamente para absorber toda esa afluencia de visitantes que nos van a llegar. Lo he dicho muchas veces, desafortunadamente el turismo se mueve a una velocidad, no la velocidad carretera, no hablo de esa velocidad, hablo de la velocidad en la que los acontecimientos suceden, se mueve a una velocidad demasiado rápida, y en México, particularmente en Acapulco, en Guerrero, las autoridades se mueven de una, y digo, sin agraviar, no, claro, no, por supuesto. Las autoridades se mueven de una manera demasiado lenta. Entonces la problemática del transporte en Acapulco, pues ya nos rebasó, y yo no veo soluciones inmediatas en el corto plazo, por decirlo de alguna manera. No hay ningún proyecto de ninguna autoridad, ni del gobierno federal, ni del gobierno del estado, y mucho menos del municipal, por supuesto, de la construcción de una nueva avenida, de otra nueva arteria que venga de alguna u otra forma a atomizar un poco mare magnum de autos y de gente que en temporadas vacacionales pues tenemos, ¿no? Y hay que recordar que un centro turístico tiene que ofrecer obviamente niveles de descanso a los turistas. Un turista cuando viene a Acapulco no viene lo que viene a ver o lo que vive en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? El estrés, los embotellamientos, las horas que hace de un lugar a otro, y sobre todo el costo-beneficio o el costo promedio que significa trasladarte de un lugar a otro con estas dificultades de movilidad que tiene la ciudad, ¿no? Entonces es un panorama en términos turísticos un poco, digámoslo, complicado, ¿eh? Sí, mira, yo no lo veo complicado en este tipo de situación.
la afluencia turística en los 70s y 80s no se compara para nada en la que tenemos hoy. Hoy lo reconoce el coordinador de movilidad, lo hemos dicho nosotros, Acapulco ya no tiene las temporadas, son fines de semana los que vienen, y antes que en verdad teníamos, y aquí tengo la cifra de 150 a 80 vuelos diarios, charter, embarcaciones y todo internacional, y teníamos una movilidad tremenda en la calzada, en el costera Miguel Alemán, pero la cuidábamos, no se saturaba como ahora, no había el transporte que existe de los blancos con amarillo, el camión que viene de Renacimiento a la base, el de la base a Caleta, ese tipo de exagerado transporte urbano que es el que está ahorcando en la vía turística. Si tú te subes en la costera, puedes agarrar un camión y van 10, 8 personas nada más en ese camión. Yo creo que sí existe una prevención, hay que hacer algo como lo que se hizo en Acapulco, ya la Cuauhtémoc ya no está tan saturada como existía antes, porque ahora ya el transporte, pues ya está circulando ciertos camiones de que el Zócalo a Renacimiento con lo de la Capuz, y hay rutas alimentadoras, que eso es lo que ayuda. Lo que está ahorcando es la costera Miguel Alemán, es la saturación de cualquier camión, cualquier tráiler, cualquier transporte urbano, se mete a la costera a andar pachangueando. No hay restricción, estamos viendo los horarios, yo pienso que no, horas yo pienso que no. De alimentos. Sí, la costera está ahorcada porque Cuauhtémoc pusieron el acabús, redujeron los carriles, casi 3 carriles, sí. Y sin duda que hay tramos de Cuauhtémoc que solamente dejaron un carril para que circule la población. Por entonces ejemplo, ahí donde está es absurdo, la verdad que ¿no? Frente al ayuntamiento, ahí en el centro, sí, es correcto, y luego si vas al centro, pasando Diego Hurtado de Mendoza, o lo que es la vía rápida, hasta el centro es solo un carril, solo un carril. Entonces, claro que entonces uno busca por la costera, te ofrece por lo menos 3 carriles de ida y vuelta, 3 de ida y 3 de regreso, más, ¿no? Obviamente pues se satura, sí, o sea, yo creo que no es tanto los camiones, el número de camiones es corto, las rutas desgraciadamente, insisto, es un tema que las concesiones han venido a ahorcar a Acapulco, hay que decirlo, esa es una realidad. Los municipios, y no hablo solo de Acapulco, hablo de los 81 municipios que tiene ahorita el Estado, son víctimas de la mala planeación, no le quiero llamar de otra cosa, de la mala planeación que hay en el tema de otorgar concesiones. Yo me regresaría a dejar el tema ese de, sino, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer para enfrentar la próxima temporada fuerte que es pues, la de invierno, ¿no? Viene la de verano, aunque es un tema muy largo de verano, es un mes, hablamos de 4 fines de semana. No se satura tanto, es ¿no? correcto, no todos como que se van distribuyendo en ese mes los vacacionistas y nos ayuda, pero yo estoy pensando en la temporada de invierno otra vez, en diciembre de este 2017. Nosotros planteamos algunas acciones, una de ellas que con el mismo transporte que está, con los mismos urbanos, obviamente con los de aire acondicionado, se pudieran diseñar rutas turísticas, es decir, que el camión lo puedas tomar enfrente de tu hotel y te ponga directamente en Revolcadero o en La Bonfil o en Barra Vieja, y que tengas unos horarios bien establecidos para que sepas a qué horas vas a poder regresar y que te deje enfrente de tu hotel. En lo que es el interior de la bahía, ahí no tenemos problema. Tú tomas un camión para ir a Caleta, a Manzanillo, a cualquiera de las playas de la bahía, ahí tenemos cubierto. Pero si quieres ir a pie de la cuesta, déjate un poco el tiempo, sino el traslado que tienes que hacer, tomar un camión enfrente a tu hotel, bajarte en Diego Hurtado de Mendoza, tomar otro camión de los verdes que van hacia la zona poniente para que te ponga en pie de la cuesta. Yo he estado platicando ya con algunas organizaciones de
de transporte público, planteándoles, dejándoles la idea, ¿no? ¿Qué les parece que pudiéramos llegar a un acuerdo? Difícil, por supuesto, pero que la autoridad lo tiene que intentar de la mano con Transporte del Estado, por supuesto. Habría la presión de los dos órdenes de gobierno que creemos que pudiera funcionar, que tú también puedas tomar un camión en la costera y te pare en pie de la cuesta y puedas regresar en el transcurso. Es decir, que procuremos que de los 45 a 60,000 vehículos que calculamos estén en diciembre, en los últimos días de este año, que puedan dejar por lo menos la mitad en sus hoteles, que llegue el turista, se hospede, guarde su automóvil, exactamente, y los traslados los haga en un transporte público seguro. Normalmente esa es la idea de un turista. Esa es la idea, sobre claro. todo porque vienes a descansar y no quiere además manejar, viene a descansar, efectivamente. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Las rutas quiénes las definen? ¿El gobierno municipal a través de la Coordinación de Movilidad y Transporte o la propia Dirección de Transportes del Estado? Es correcto. El Transporte del Estado da la concesión y dice el origen y el destino. Porque si es así… Y en muchos de los casos, fíjense que en muchos de los casos ni siquiera lo dice. Te doy una concesión y tú puedes andar por donde quieras, para donde quieras, a la hora que quieras. Pues por eso entonces, está como está, y luego súmenle de esos 20,000, el transporte que está que viene de Costa Chica, el que viene de Costa Grande y el que viene de la región. La ciudad. Luego, otro de los temas que quiero poner aquí en la mesa es, bueno, eso es lo que le ofertaríamos al turista que llegue en su vehículo. Obviamente el que llegue en avión, el que llegue o en autobús, pues también estaría lo mismo. Pero ¿qué vamos a hacer los acapulqueños con los 400,000 vehículos que tenemos? ¿No? Entonces, el no circula, nosotros creo que ya debe de aplicar, estamos planteando exactamente, pensar en diseñar un modelo de hoy no circula, pero solamente en días determinados, solamente en días que finalmente, como dices, un consejo que pudiera hacer el análisis, el estudio y decidir, bueno, solo estos días del año, y que uno, acapulqueño, ya supiera con anticipación qué día del año te va a tocar no circular, que serían muy pocos días realmente. Yo estoy pensando en algunos días de la temporada de invierno, en algunos días en Semana Santa, creo que sería suficiente. Sí, porque no toda los de Semana Santa no hay necesidad de imponérselos a nadie, eso se da de forma natural. Pero está la cantidad de gente y que nadie quiere salir de su casa. Al contrario. Doctor, si me permites, ¿por qué no vamos a una pausa y regresamos con lo de Semana Santa? Vamos a una pausa y estamos de vuelta por usted en un par de minutos, no se vaya. No sabe cómo le agradezco que siga usted con nosotros, estamos en Libre Opinión y estamos hablando del transporte turístico en Acapulco. Sí. Alberto. Bueno, sí. La verdad es que hablar pues de transporte y movilidad es bastante complejo, bastante extenso. Dijera mi maestra de problemas socioeconómicos y políticos de México en la carrera, el origen de todos los problemas siempre van a ser políticos. Y yo creo que tiene mucho de razón en el sentido de que le ha pegado mucho aquí en la cuestión del transporte. No puede el Estado seguir otorgando más concesiones, pues dañando en todos los sentidos la imagen de la ciudad, de la movilidad que tenemos. Y no nada más es una cuestión de aquí de Acapulco, Chilpancingo ya tiene el mismo problema, yo creo que más grave. Ustedes pueden ir a la parte de donde lo que le llaman el mercado nuevo, y está mucho peor que cualquier parte de aquí de Acapulco. A veces ni las otras vías como el Huacapa es suficiente para poder desahogar tanto transporte público y tanto transporte particular. Entonces yo creo que por ahí no se puede seguir con esta clientela electoral, política, otorgando concesiones de parte del Estado, porque nos está afectando bastantemente a todos. Ese es por un lado. Alberto, antes de que cambies de tema, me sorprende que tanto Eutimio como tú hayan mencionado la exagerada existencia de concesiones y la forma indiscriminada en la que se otorgan. Lo que más me sorprende es de que en este caso no aplique la ley de la oferta y la demanda. O sea, ¿de qué sirve
que todo el mundo tenga una concesión si los taxis van a estar vacíos. Al cabo de un tiempo, pues todo el mundo, o aquellos que no ganan, se tienen que salir, vaya, porque no se trata de dar las vueltas y gastar gasolina, se trata de ganar dinero. Y si cada vuelta voy a transportar a una persona, no es rentable. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la ley de oferta y la demanda? ¿No aplica aquí? O sea, todas las concesiones que dan, las usan indiscriminadamente y para siempre, no importa cuántas sean, no crece, el mercado es el mismo número de gentes, pero sí crece la oferta del transporte. ¿Qué pasa? Pues efectivamente, no es rentable. No es lo mismo ahorita tener un taxi o un urbano que hace 30 años, por ejemplo. Ya esa rentabilidad se acabó. Yo tengo muchos amigos taxistas que presumen mucho de esa circunstancia de que cuando trabajaban hace 20, 30 años, pues eran personas que vivían muy cómodamente. Y ahorita en la actualidad, la verdad es que es una situación bastante crítica, bastante difícil y que pues no se logra entender precisamente esa parte. Perdón, hago una acotación ahí, y no solamente eso, sino también la gente, con todo respeto lo digo, para el gremio, pero la gente sin cultura vial, sin cultura automovilística y sin cultura general también, porque hay algunos choferes de camiones urbanos o inclusive de taxis que, ay, Dios mío, caray, la verdad es que sí les hace falta una pulidita, Pero lo digo con todo respeto. Jorge, estás tocando un punto neurálgico, porque si el Estado tiene la facultad de otorgar las concesiones, el municipio tiene la facultad de regular la circulación de los vehículos. Entonces puede someter a estos choferes a cursos para el otorgamiento de la licencia respectiva y puede restringirlos también. O sea, hay que educar. Acuérdate que el control de tránsito descansa en 3 grandes pilares, que es educación, ingeniería y vigilancia. Si el municipio pone la ingeniería al trazar las calles adecuadamente y al señalar los lugares de estacionamiento, poner los semáforos, etcétera, todo lo que requiere la ingeniería vial. Si pone la educación, que es lo que estamos viendo, que hay una gran carencia, y es Así por es. eso tu señalamiento, y ponemos la vigilancia, que los agentes de tránsito vean que se cumpla con el reglamento y se imponga la ley, estoy seguro de que todo se soluciona. Pero si no se forman las 3, es una mesa de 3 patas, quítale una pata y se cae. Fíjate que, perdón, tocaste algo bien importante que a lo mejor no quisiera yo que se nos escapara y que lo comentáramos. Tú hablabas de la facultad que tiene el gobierno del Estado del otorgamiento de las concesiones, pero también hay que recordar que existe obviamente el derecho de regresión de las concesiones. Es decir, cuando alguien hace mal uso de una concesión y desafortunadamente yo no veo que el gobierno ejerza ese derecho de cancelación de esa concesión, cuando hemos visto infinidad de personas que han sido de manera artera y además impune, atropellados por el transporte urbano, camiones y hasta por taxistas también, o hemos visto inclusive cuántos taxis han sido utilizados por el crimen organizado o para el crimen organizado, o bien también para este servicio de halconeo que es muy grave hoy en día, ¿no? Por los altísimos niveles de violencia e inseguridad que estamos viviendo, ¿no? Yo no he visto realmente que el gobierno del Estado, una vez que se detiene un vehículo, por ejemplo, para investigación en un hecho delictivo, yo diría que inmediatamente procediera el uso o el derecho que tiene el Estado de cancelación de la concesión. Pero ahí necesitamos obviamente modificar el reglamento de transportes y sobre todo el del otorgamiento de las concesiones. Yo creo que ahí nuestros diputados también, a quienes se les paga muy bien, deberían también de hacer esa parte que es bien importante, la parte jurídica para la convivencia de la sociedad, la norma jurídica, obviamente para imponer derechos, pero también obligaciones de quienes tienen este beneficio de ser concesionarios de un transporte, ¿no? A ver, yo quiero sí regresar a lo que ha estado enfatizando aquí el coordinador, de que estemos viendo el transporte en cuestión de turismo. Lo que estamos viendo y lo que estás diciendo, Jorge, está bien dicho, pero yo creo que debe de ser en otro tema de la cuestión de seguridad. Estamos viendo cuáles son las partes de movilidad
de movilidad para dar un atractivo turístico a Acapulco y no sea una cuestión o vida más de la Ciudad de México, porque el que viene a Acapulco pues viene a descansar, ¿no? Viene a recreatividad, a solearse y viene siendo y llegando a lo mismo que vive en la Ciudad de México, a donde llega al tránsito, a hacer cola a la hora de llegar a la playa o al destino que va. ¿Qué es lo que debemos de hacer, coordinador? Aquí nos estaba dando usted cómo se va a trabajar en verano, cómo se va a trabajar en invierno. Yo tomé, por ejemplo, ya una determinación con Walton, con sus 1,400 obras que no sirvieron para nada, el de ya vender mis carros y utilizar mi moto. Y yo utilizo la moto, definitivamente me da tranquilidad. ¿Y usa casco? Estrés, ¿Usa casco? Uso casco, uso licencia, uso mi tarjeta de circulación y ando bien en regla, pero desafortunadamente no tenemos los motociclistas el derecho de circular y de estacionamiento. No existen esas zonas para cuestión de los motociclistas. ¿Qué es lo que debemos de ver? Que el turista que quiera venir y transitar y traer su moto. Ahora van a llegar ahora el 19 los motociclistas que vienen cada año. Los ACA Bikers llegan el 19, 20 y 21 de este mes. Pero acá. Vamos a permitirles el acceso, el desmanes en la costera. No les podemos para eso es la autoridad, restringir en unas áreas o una parte donde ellos también tengan el derecho de hacer y de recrearse, pero sin poner el peligro a otras personas, ¿no? Claro. Es un atractivo, claro. Esos motociclistas. Yo creo que Acapulco debe estar preparado para recibir todo tipo de turistas. Deben ser bienvenidos los diferentes sectores, tanto los cabalgantes que tradicionalmente ya agarraron Acapulco. Perdón, yo lo digo desde este momento, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de turismo. Es cuestión de gustos, ¿no? Sí, claro. Los motociclistas también. Pero también hay que ver el costo-beneficio de la ciudad. Nos quejábamos de los Spring Breakers que hacían desmanes y ahora estamos llorando porque ya no vinieron, ¿no? Creo que los Spring Breakers hacían desmanes, pero bien focalizados en un hotel, ¿no? No es cierto. Yo digo, mi larga vida que tengo como turistólogo, nunca vi desmanes. Hacían desmanes en los restaurantes. Las discotecas sí, quizás, ¿no? Restaurantes pero eran muy públicos. Restaurantes públicos, yo lo vi también. Lo hicieron, pero hubo acuerdos entre la clase turística para limitarlos y además para zonificarlos en lugares específicos. Te voy a decir qué pasaba con los Spring Breakers, se lo voy a explicar. Yo viví 10 años en Canadá. El Spring Breaker es el adolescente. Claro. Todavía allá él no tiene el derecho de entrar a antros. Allá, ¿sí? Ni de beber, ni de fumar, ni nada. Entonces años, viene a un puerto donde él sí tiene ese derecho de entrar, de beber, que nunca ha tenido esa libertad, porque lo hacen clandestinamente. De hacerlo públicamente. De hacerlo claro. Allá y aquí lo hacen públicamente, pues locos se quieren volver. Tuvimos la culpa nosotros, en los discotequeros, en no saber medir el darles de beber. Y eso es una regla que yo siempre lo he dicho, y lo comentaba precisamente cuando fui subdirector de tránsito. Me acerqué a muchos restauranteros para platicar lo del chofer seguro, ¿sí? De que se les diera gratis a aquel que se dijera que era el chofer, no se le cobrara y podía beber refresco, jugo de naranja, todo lo que quisiera y no se le acabara el alcohol, porque él era la persona del conductor designado, que era una de las cosas que nosotros hicimos esos convenios con los restauranteros y con los bares para el conductor designado, y eso es lo que yo creo que es lo que ha faltado ya a estas administraciones. Yo me pongo en su lugar, usted ha agarrado ya muchos vicios
atrasados. Desde 1980, se lo dije, no existía el blanco con amarillo. Llegaste hasta la 20 de noviembre. Yo creo que eran cuando mucho unos 2,000 vehículos. Y llegaban de hasta la transporte. 20 de noviembre y no podían pasar de la 20 de noviembre Claro. porque eran infraccionados. Nomás circulaba aquí el blanco con azul y estaban muy bien distinguidos. Desafortunadamente hubo cochupos, como ustedes lo han dicho, con los gobiernos anteriores para los votos, para traer votos, y ya permitieron venirse esos colectivos para acá porque se les llama piratas. Pero eso sucedió, sin mal no recuerdo, es algo muy similar a las cuestiones olímpicas, en donde nos dijeron que pagaríamos la tenencia para pagar las olimpiadas y resulta ser que fue una cuenta impagable porque seguimos pagando la tenencia. Todavía. Y en este caso de los Pero amarillos, ya llevamos 2 olimpiadas, ¿no? O sea, más, mucho como más. que nos renovaron el... Aquí lo interesante, El contrato, ¿no? Lo interesante del asunto es de que a los amarillos se les dio el paso por la escénica a raíz de una obra que se hizo. Del huracán Paulina. Y bueno, entonces estuvieron impedidos a pasar por ese lado y se les dijo, temporalmente podrán circular por la escénica mientras se abre el paso. Sí. Y resulta ser que se abrió el paso y estos señores dijeron, de aquí soy, y ya no se fueron. Crearon derechos. Crearon derechos que no existen. Es que como tales, les ¿no? dijeron, les damos 99 años, ¿no? De Como las concesión. concesiones. Como las concesiones. Bueno, yo sí, nosotros estamos realmente pensando y planeando cómo enfrentar esta cantidad de vehículos que cada día crece el parque vehicular. Es muy fácil relativamente sacar un vehículo de la agencia de automóviles, antes era muy complicado, tarifas muy altas. Cuando se Había tiene que la pagar concesión. recontado. No hablo del transporte para el particular, Ah, ok. ¿no? Es muy... Sí, con das un corto enganche. 10, 15 mil pesos te dan un vehículo. Entonces el parque vehicular sigue creciendo, a un ritmo bastante acelerado, y como bien lo apuntan, pues las calles son las mismas que cuando tú fuiste subdirector de tránsito, no ha habido más, y antes al contrario, ahora hay menos espacio por Porque el tema de la cabuz. Se redujeron. Se redujo ahí. Se amplió quizá allá en la zona Diamante, Boulevard de Las Palmas, algo así, pero de este lado nada, ¿no? Es lo mismo que tenemos, y creo que es lo que con lo que tenemos que trabajar los acapulqueños. Tenemos que ir pensando y diseñando estrategias que nos permitan tener una mejor movilidad vehicular. Yo insistiría que la movilidad es de las personas, de caminando, en cualquier otro vehículo automotor o un vehículo impulsado por la fuerza física, ¿no? Aunque también hay qué que bueno considerar que la reducción de los carriles con el acabús es relativo, porque la verdad es que la gente no respeta el carril del acabús. Sí, pero está marcado. Todo o el sea, mundo. Estás hablando de más de 25 Sí, no, metros. pero sí. Mira, hay planes y proyectos que no se han yo aterrizado, permíteme tantito, nada más, doctor, porque acuérdate que esa visión que tenía Ruiz Macié ya la había venir en no estacionarse en la costera, que estuvo ahí y dio en todo, ya en la Eso costera. desde Construyeron que un lo hizo edificio, ¿no? Carrillo Ya no Arenas. es. Construyeron un edificio ahí en la Diana, ¿no? Es Allí profeso. Que lo de la hizo estación. Carrillo Y después Arenas, esa recularon, fue la ¿no? intención, hacer un eje vial de la costera. Sí. Y eso Y iba a crear implicar estacionamientos. el prohibir el estacionamiento en ambos lados de la costera. Obviamente eso requería la construcción de estacionamientos. Y la inversión, por supuesto. Que no vemos, que ese que se construyó ahí no se usa, y que en otras partes de Acapulco serían sumamente rentables construir estacionamientos, ¿no? O sea, estamos carentes de estacionamientos para Además. poder reordenar nuestro parque vehicular. Pero yo voy con esto, realmente el resolver el problema realmente de fondo, pues nos va a llevar tiempo, requiere mucha inversión, es muy complejo, etcétera. ¿Qué podemos hacer para resolver el problema temporalmente? Hasta donde yo he entendido, con los camiones amarillos que ya tenemos, que están bastante dignos, que dan un buen servicio, que tienen aire acondicionado y que alcanzan a surtir al turista que desea movilizarse a lo largo de la bahía, ya cumplen con ese requisito, podrían entonces simplemente extenderse las rutas. Eso tal vez no sea la solución completa, pero sí podría ser una solución para ganar tiempo.
y podría hacerse la ruta hasta Barra Vieja por un lado y la ruta hacia la cuesta, hacia Pie de la Cuesta la por Barra el otro, de Coyuca, ¿no? Ajá, Barra de Coyuca. Y yo siento que eso es algo que requiere solamente un acuerdo, porque los choferes nada más tendrían que manejar un poco más y se puede hacer de inmediato y a lo mejor podría estar resuelto para la próxima visita masiva de turistas. Verano, ¿no? Yo creo, no sé. Sí, es cuestión también de que haya voluntad de su parte, ¿no? Claro. Desafortunadamente, la desconexión que hay de transporte del Estado con La autoridad la municipal. autoridad municipal, y luego entre en medio queda tránsito del Estado, que también tiene jurisdicción aquí, los han visto, Sí, cómo que han no. venido acompañando básicamente el tema del Acabús O y a las, reforzar ahí y las a visitas que hace el temporadas, ¿no? gobernador, ¿no? Que hace el gobernador a Acapulco. Está ese primer componente, ¿no? La autoridad, ¿no? Representada por estas tres entidades, que yo diría cuatro, porque el municipio tiene tránsito municipal ahora y la coordinación de movilidad y transporte por separado, entre comillas, porque finalmente trabajamos de manera bastante coordinada. Pero por otro lado está el gremio de transportistas. Recuerden el gran problema que significa que tengo la concesión yo solamente para ir de tal origen a tal destino. Y no me puedes invadir porque entonces sí, te las vas a ver conmigo, voy a bloquear, voy a etcétera, etcétera, etcétera. Si es un problema, yo lo veo bastante claro. El problema, les digo que lo he platicado tanto con los de los taxis amarillos, de los azules, de los camiones urbanos. De entrada hay la disponibilidad de ellos para ver qué se puede hacer. ¿Por cómo qué se no puede hacer. reclama la autoridad municipal ese derecho para definir las rutas? Es un problema que se tiene que resolver a nivel Congreso, como tú lo mencionaste. Les digo, el reglamento de tránsito a nivel estatal, que es el que debe ser norma y guía para los 81 municipios, pues no lo han modificado desde hace ya muchísimos años. No menciona el Acabús Ese de es otro entrada. problema, obviamente, ¿no? Mucho sistema de transporte que hay ahorita, incluido el Acabús, no lo menciona, no lo tiene contemplado. Habla de temas que ya están rebasados totalmente. ¿Quién es el presidente de la Comisión de Transportes en el Congreso? Desconozco, pero esto lo tiene que generar el propio, Martínez Toledo. lo tiene que generar el propio, ¿Transportista? sí, exactamente. Vean que el problema de ahí viene, las Ni autoridades ellos del ponen Estado, orden, obviamente. de transporte del Estado son transportistas, es como está nuestro Juez y amigo parte, ¿no? Piña, que es transportista, el que está de delegado en la zona urbana es transportista, delegado en la zona rural es transportista, o sea, no pueden ser juez y parte, pues. Por eso no hay Por eso no resultados. se puede Pues sí. encontrar, exactamente. El equilibrio El ahí, equilibrio ¿no? ahí sí, o los ahí- contrapesos. Ahí Aquí está. el coordinador quiere poner orden y en cualquier ratito tiene la calle cerrada de caminos bloqueada y Así la es. Cuauhtémoc Así es. cerrada. Es correcto. Sí, así Es que correcto. está rebasado. Seamos Yo claros, no está creo que rebasado. rebasado. Yo pienso que se puede transitar en un diálogo como lo estamos teniendo aquí con ustedes. Se pudo hacer el cambio ahora cuando se puso en marcha el Acabús de la avenida Francisco Mina, Javier Mina en el centro, que siempre había sido hacia un sentido, se pudo hacer el cambio, se cambió la Ruiz calle. Macié, Wilfrido Macié. No, se cambió. Retornamos, ¿no? Hablo Gracias a del del Acabús, se cambió la 5 de mayo 5 de mayo, sí. y se cambiaron rutas, cambiaron ellos, nos apoyaron a hacer el cambio Pero de sí, rutas. 5 de mayo volvió a ser Volvió, como sí, originalmente claro, cuando fue estaba el siempre. cine tropical era Sí, en sí, sentido sí. del centro hacia la Así es, costera. siempre fue, por ese es el supuesto. original. Yo Se cambió después en una viví muchos administración años por ese municipal. rumbo, era mi Sí. barrio ahí. Entonces, se pudo hacer estos cambios porque se logró platicar con ellos, entró el gobierno del estado. Ahí ya hay que reconocer el trabajo que hizo el gobernador también, de manera directa, se metió a hablar con ellos. No quiero pensar que dio más concesiones, pero bueno, ese sería otro tema. Pero Claro. se logró reajustar las rutas ya establecidas. Ahorita de Diego Hurtado de Mendoza hasta el edificio Oviedo no corre ningún camión urbano por esa ruta, porque les demostramos con hechos y en la práctica que el camión urbano y el Acabús había un punto en donde no cabían los dos al mismo tiempo.
¿Cómo mejoramos? Efectivamente, así estamos las calles, entró el Acabús con su sistema, donde el sistema Acabús implica cambiar el sentido de Cuauhtémoc desde Juan Sebastián Elcano, en la esquina del Parque Papagayo, hasta el centro, en un solo sentido, y que el retorno se haga por el que denominaron par vial, que ingresas por Cuauhtémoc, o que se llama Juan R. Escudero en ese tramo, 5 de Mayo, y por ahí Urdaneta, y llegas a Juan Sebastián Elcano y te incorporas a Cuauhtémoc. ¿Por qué no se ha hecho? Pues lo básico es que arreglaron la calle Urdaneta, es una calle que está subutilizada actualmente, la pintaron, pero no pusieron los semáforos. El sistema de semáforos no está. Ese también es otro problema. No está, es un tema ahí que está parado. La semaforización. Y que nos meteríamos en otro tema ahí, pero bueno, ahí, para que el Acabús tenga lo que ellos llaman plenitud de ruta, necesitan el gobierno del estado terminar todo lo que es el contexto del Acabús, poner los semáforos, la señalización, si ustedes se han fijado, en ese tramo de Cuauhtémoc está hacia el centro. Así es. No hay semáforos de regreso, están los semáforos del Acabús solamente, donde está el carrito del Acabús. Sí. De ahí no hay otro semáforo. Pero esa es chamba de ustedes como municipio, ¿no? No, La no, semaforización. espérenme. Es Pero que se los brincan. pero el tema del Acabús, su sistema integral que lo iban a hacer, Sí, es del Estado. sin está duda. Sí, está sí, faltando sí. esa Sí. parte. Y nos tocaría al Estado y al municipio, ya con los semáforos del par vial, echarlo a andar, ¿no? Echarlo a andar, con sus dificultades que entraña y sus opiniones encontradas, porque ¿qué ganaríamos los que circulamos hacia el centro? Un carril más nada más, que es el del lado izquierdo, con el riesgo de que en algún punto te tengas que atravesar del carril derecho al carril izquierdo, invadir y lo que es peor, encontrarte de frente al Acabús, ¿no? Sí, que sería ¿no? gravísimo ahí, ¿no? Entonces, ahí está en veremos, ese tema no me quiero ahondar más porque está sin resolver, hacen falta como unos 15 millones de pesos, más el sistema de los semáforos del Acabús, que son 42 intersecciones, no están enlazadas a una central, no lo puedo ver desde un lugar, tengo que ir uno por uno para ver si está físicamente, ¿no? Hacer el exactamente. recorrido. El No proyecto hay un era que sistema. iban a poner una sala central donde Así se es. iban a poder ver y a manipular desde ahí todas las 42 intersecciones, pero ahí quedó, ahí quedó. ¿Qué está pasando para mejorar la circulación? Bueno, nosotros revisando ya en la puesta en marcha del Acabús y viendo lo que está pasando en Cuauhtémoc, que es insuficiente para desahogar la cantidad de vehículos, el aforo vehicular que hay ahí, bueno, pues estamos platicando con ellos para que algunos tramos de Cuauhtémoc no sea carril confinado, sea carril compartido, con su riesgo, obviamente, tendrá su etapa, tendremos que establecer un protocolo bien preciso, darlo a Dejar conocer. permanente un agente de tránsito. No para que sea tanto el como que- eso, porque tendrías que tener en sus 30 kilómetros que tiene, 40 agentes. sí, o sea, no, tendremos que trabajar con la gente, con la automovilista, Educación. meterle un poco más a la orientación, señalizar perfectamente, cosa que no lo tiene ahorita todavía el Acabús, no lo señalizaron de manera real. Ellos ponen, por ejemplo, en una calle que no puedes dar vuelta en U, entonces sí puedo dar vuelta a la izquierda. Los que pusieron la señalética pensaron que era lo mismo, y no es cierto. Yo puedo dar vuelta a la izquierda porque nadie me lo impide. No me puedo dar vuelta en U, si ahí está el anuncio. Pero ahí de qué depende de que solucionen, por ejemplo, ese tipo de problemitas que son prácticamente muy domésticos, por decirlo de alguna Lo manera. estamos trabajando, o sea, nosotros nos hemos estado reuniendo cada 15 días con los del sistema Acabús, hemos platicado, hacemos mesas de trabajo, ponemos en la mesa, ellos ponen lo que ven de su parte como transporte, a lo que se enfrentan, lo que les ocasiona retrasos en sus corridas, y nosotros ponemos lo que vemos del ciudadano, ¿no? O lo que el ciudadano nos opina, o lo que grupos de opinión nos dicen. Y entonces estamos en el intento de conciliar, porque si ustedes se fijan, si hacen recuento, al arranque del Acabús era
por lo menos un choque diario, por lo menos. Por lo menos. Sí. Había hasta 3. Atropellamientos también. Hay 2 fallecimientos ya. Fíjate. ¿No? Entonces, pero ¿qué está pasando ahorita? Si ustedes leen la prensa y todos los días verán que hay menos accidentes. O sea, quiere decir que sí hemos venido trabajando. Hubo inclusive un segundo curso para los choferes de la Cabús para que le bajaran de intensidad. Es decir, que no se sintieran dueños del carril confinado. O sea, el carril no es de ustedes. Claro. No es de ustedes. Sobre Confinado todo por la no falta de quiere... cultura vial de los automovilistas de todos, locales, de todos. de todos. Pero- Y también de los choferes de Sí, la sí, Cabús, sí, no cómo hay que no. decirlo. Sí. Y hemos mejorado. Yo siento que disminuir el número de accidentes a 2 o 3 por semana es un avance, ¿no? Grave, que hubiéramos venido creciendo. Eso sería por un lado, nos ayudaría a desahogar Cuauhtémoc, y creo que también desahogaríamos un poco Costera, porque el automovilista, al ver que pueda circular con mayor rapidez en Cuauhtémoc, dejaría de la Costera. Hay otros problemas graves, el mercado central, tenemos ubicados Ese es otro el también mercado cuello de central, botella es, ahí, ¿no? es un problema que no hay cómo circular en las calles. Sí. El comercio ambulante es comercio fijo, Así es. ya no es ambulante, nunca se quitan, ¿no? Pero ahí está. Estamos entrándole en el tema de los choferes. Desde noviembre se oferta un curso para certificarse como conductor efectivo. Lo oferta el ayuntamiento a las organizaciones. Acabamos de entregar hace unos días una segunda remesa. Es cierto, tenemos pocos, tenemos 550 ya choferes certificados de un universo de 40,000, ¿sí? Que así los encontramos, con las características que ustedes bien describieron, porque el oficio de chofer se ha devaluado. En algunas zonas es chofer el que no tiene otra cosa, que aún con el riesgo, porque desgraciadamente es el gremio que más muertos pone en este problema de la inseguridad que estamos viviendo. Sí. Entonces, no cualquiera quiere ser chofer. Claro. Pero hablando de los choferes, coordinador, y Sí. disculpe que lo interrumpa, aquí se lo brincaron al municipio, porque los choferes, hice investigación periodística y pregunté de dónde iban a sacar las nuevas licencias para manejar lo de la Cabús, Con porque ellos. sé que ustedes tienen antecedentes de choferes, les aparece ahí los que son deudores de infracciones, los que tienen infracciones, los que tienen atropellamientos, los que tienen antecedentes. Y resulta que me voy dando cuenta que las licencias que tiene lo de la Cabús se las dio el gobierno del estado, Es correcto. y a ustedes se los brincó No es para brinco. esos antecedentes que ustedes, bueno, a ver, pero ¿cómo me vas a poner a este chofer si este chofer tiene 30 infracciones aquí, o este chofer pues ya tuvo accidentes y atropelló a tal persona? Entonces ahí se hizo cómplice el gobierno del estado en no tomarlos en cuenta, porque los antecedentes son los que hablan para saber Pues más bien quién puede generó ser el los problema, choferes, ¿no? Generó el problema Claro. de que no hubiera más muertes. Yo se lo comento porque también a mí me tocó en esa época de los Pensé que tú habías dado urbanos, de las los licencias. atropellamientos, y uno de los Sí. que los originaba era del que nos dimos cuenta que los chamacos de 18, 17 años traían los camiones, el sonido, Ese es otro las problema cornetas. Que ya regresaron, ¿eh? A mí, cuando me invitaron a ser parte, y se lo voy a decir y lo voy a decir claramente, a ser parte de la Secretaría de Protección y Vialidad, me preguntó el presidente municipal que si yo tenía la varita mágica. Le dije que no, que yo tenía el reglamento de tránsito, ¿sí? Y que eso era con lo que yo me iba a llevar. Dice, bueno, pues que me daba el puesto de subdirector de tránsito, nada más que le dije que antes, para aceptarlo, yo necesitaba que él confiara en mí y qué respaldo tenía del presidente municipal para aplicar el reglamento de tránsito. Si yo tenía el respaldo de él, con todo gusto tomaba el puesto, y si no, pues si sabía a contar, no contaba conmigo, porque pues hay muchos intereses. Ya aquí se ha platicado de que hay intereses. A mí me tocó Garibaldi,
me tocaron otros transportistas con carros viejos que cuando se los paraba por traer el smog, por traer chatarras, pues luego querían cerrar las calles. Pero afortunadamente tuve el apoyo del presidente municipal y cuando querían cerrar calles, pues teníamos al comandante de la zona para llevarnos al transportista y meterlo al Ministerio Público por querer bloquear. ¿Y cuándo las se calles. canceló una concesión? A Garibaldi también le quitamos todas esas cornetas, todo ese tipo de fuerza y lo entendió. Entonces nada más hay que apretar un poquito de tuercas y aquí pues que el presidente municipal le dé la confianza para tener la tengo, por eso estoy aquí. Cuando hablan de cornetas y de audios a alto volumen en los transportes urbanos, invariablemente me remito al capitán Hernández, que fue el primero que se preocupó por eliminar todos esos. Sí, operativo Beethoven se llamó, el operativo Beethoven, nada más que se amparaban en ese tiempo, no sabían aplicar bien las infracciones, se amparaban. Nosotros empezamos a aplicar el reglamento, no hubo nada de amparos, quisieron poner ciertos cerrar la calle de caminos, pero bueno, estaba el secretario Sevilla, Juan de presidente municipal, y bueno, los enfrentamos porque era una prioridad tener a la ciudadanía como primer plano, que el transporte, de andar con ellos. Yo me acuerdo que ya veían el número de la patrulla que traía y se detenían completamente. Ya me paraba yo lo que era el cine Tropical y circulaban bien los camiones, pero ¿por qué? Porque pues ya te tenía la medida, ¿no? Ya la primera vez que me vieron, era una hilera de camiones, ¿no? Y le digo, esta es la infracción, aquel camión, y baja el chalán y dice, pues aquí están los 20 pesos, no, dice, está el comandante, está el comandante, permíteme tantito, ahorita vengo y se sube, aquí están los 50 pesos. No, está el mero. Tantito, le digo, súbele. O sea, ahora ya estaba el comandante, era de súbele, mira, guárdate tus 50 pesos, tráeme los papeles y hacer la infracción, ¿sí? No traes tus puertas cerradas, es que se sube el pasaje, ten tus puertas cerradas y las abres aquí. Y fue una disciplina, ahí fue cuando se creó la Academia de Tránsito, que hubo 2 uniformes, el café, que estaba en la Costera, y el azul que estaba en la Cuauhtémoc. Sí se puede trabajar por un Acapulco bien, simple y sencillamente debe haber coordinación con la ciudadanía, coordinación con los colegios, para que se pueda prosperar en la cuestión de vialidad y quitar estas mafias del transporte. Yo quisiera insistir, Eutimio, hay algo bien importante que yo creo que tiene que ser una herramienta, como un aliado la deben de utilizar esa herramienta que es la ley. Afortunadamente en el estado de Guerrero hemos tenido alternancia política, sobre todo en el municipio, y el PRD, el cual es el partido que tiene a un presidente en Acapulco, pues también tiene diputados en el Congreso del Estado. Yo creo que explorar el asunto del 115 constitucional es importantísimo. Es decir, muchas veces la autoridad soslaya la observancia de la ley y sobre todo ampararse en la ley, obviamente, para hacer estas modificaciones que muchas veces son las que no nos permiten ir más allá de lo cotidianamente práctico. Me refiero que, se hacen muchas cosas en la práctica, ¿no? Y a lo mejor esas pueden en un momento dado solucionarte un par de problemas, pero de fondo, el fondo es que el municipio no tiene esa capacidad, no tiene esa facultad de que precisamente como es en el municipio donde se genera toda la problemática que muchas veces por decisiones, digamos, centralistas que se toman el gobierno del Estado, como por ejemplo el otorgamiento excesivo sin previo estudio, aunque digan que sí lo hacen, la realidad es que no, porque lo demuestra la realidad y es cruda.
Y ellos controlan el costo del pasaje también. Y además controlan las rutas, entonces y yo otorgan creo, insisto, licencias de manejo también. Y controlan muchas de las cosas, entonces yo insisto que amparándose en el 15 constitucional, 115 constitucional, sí reitero, tienen abogados para que con los aliados obviamente tienen un presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso y obviamente me supongo que el presidente de la Comisión de Transporte también debe ser perredista, entonces pues tienen ustedes los elementos ahí para poder modificar el reglamento de transporte público en el estado, ¿no? Y que esto venga a beneficiar a Acapulco como un centro turístico. En serio, se los digo porque como turistólogo, más allá de la problemática local y urbana, cotidiana, por decirlo de alguna, o cotidiana, por decirlo de alguna manera, la problemática turística nos exige que tenemos que estar a la altura de los centros turísticos que nos van ganando la carrera, pues nuestra dinámica de cambio es mucho más lenta que es la lo que nos exige, ¿no? Exactamente, es lo que en principio decía yo, ¿no? La actividad turística se mueve a otra velocidad y tenemos que estar a la altura del reto, porque de lo contrario vamos a seguir perdiendo Acapulco. Yo he planteado en este foro que me han permitido aquí mis amigos, el doctor Mayagoitia y aquí Mauricio, he planteado que Acapulco surge turísticamente hablando, de acuerdo a algunos autores, como un destino turístico en la década de los años 20. Estamos a 3 años de que Acapulco cumpla 100 años como destino turístico y no veo ni en el gobierno municipal ni en el gobierno del estado un programa digno de Acapulco para replantearnos el nuevo modelo de destino turístico que queremos. No queremos un modelo de destino turístico como el actual, está totalmente rebasado y caduco. Tenemos que plantearnos un nuevo modelo de desarrollo turístico. Ni como el que teníamos en esa época, tampoco. Tampoco, por supuesto que no. Fue... No. Decía yo también cuando hablaba de que cuando Acapulco como destino turístico no camina, o más bien camina más rápido que lo que se mueven las autoridades, por supuesto que no nos vaya a pasar lo que le pasó a La Habana, Cuba. La Habana, Cuba se quedó enclavada en los años 50. Todos sabemos por qué, ¿no? El modelo político y económico de socialista, comunistoide que tiene la isla, pues obviamente no le han permitido, además del bloqueo que tienen por parte de los Estados Unidos. Pero nosotros, como bien decía Gabriel García Márquez en su libro de 100 años de soledad, no podemos vivir sumidos en el tiempo estático y marginal de los recuerdos, es decir, anclados en los años 80 o en los años 90 o 70. Tenemos que ser un estado vanguardista como siempre lo hemos sido. Por eso planteo yo, ustedes tienen los elementos humanos, el elemento que les puede ayudar, que son los diputados, pero te voy a para que ustedes eso, Jorge, planteen un cambio de legislación que esté a la altura del reto de los 100 años que va a cumplir Acapulco. Perdón, Mauricio. No, te voy a contestar, me le voy a adelantar aquí al coordinador, porque conozco el estado de los dos lados, ¿no? ¿Cómo puedes resolver, o cómo le pedimos aquí al amigo, que le agradezco que venga, que nos escuche, que nos plantee con claridad, con esa voluntad que pocos funcionarios tienen, como lo tiene aquí el coordinador de movilidad, cuando nos traen y no se respeta el 115 que estás diciendo y nos ponen y nos han puesto ya como 12 años como secretarios a personas de la Marina, del Ejército, de Gendarmería, que no vienen a apoyar en absolutamente en nada. Necesitan ser los secretarios de Protección de Vialidad, el director de Policía Vial, personas acapulqueñas que conozcan todo este tipo que estamos planteando, estas formas, y que le den solución. Esas personas que le llamamos, y la verdad no lo vamos a esconder, reciclados del Ejército y que vienen aquí a Acapulco, pues vienen 3, 4 años, 5 años y se van. No van a venir a resolver nuestros problemas. Los problemas los vamos a resolver los acapulqueños. Entonces, desde ahí, desde que empiece a haber un secretario acapulqueño que venga y conozca estas cuestiones que estamos platicando, pues se van a venir resolviendo los problemas, ¿sí? Pero si vienen mandado de gobernación para ponerlos aquí, pues no vienen a resolver nuestros problemas. Es pedirle mucho al amigo que venga y venga
arreglar algo ya muy añejo, vicios, y aparte no tengo un apoyo porque pues, que me permite el secretario de Protección y Vialidad y el director de Policía Vial, pues no conocen, desconocen todos estos tipos de vicios y no nos van a ayudar. El señor yo lo veo con mucha voluntad, pero desafortunadamente tiene una mafia en el transporte en que no puede con él. ¿Cuántas veces se ha querido quitar que viajen 5 pasajeros, aparte del chofer, con los piratas? Y no se ha podido. ¿Saben cuándo se va a poder? Cuando se le haga conciencia al usuario de que corre peligro en el accidente al no usar su cinturón y se ponga ahí pancartas. No te subas a estos transportes y no... vete al próximo. Sí, definitivamente, Educación porque vial. la parte del transporte y la vialidad no es una cuestión de sector público, es una cuestión integral, es una cuestión de todos. Esta situación es bastante compleja, pero es una situación donde le tenemos que entrar todos. A cada uno nos toca una responsabilidad. Y si queremos, por ejemplo, un destino turístico sostenible, pues nosotros como ciudadanos somos pieza fundamental para que podamos lograr esa parte sostenible. Pero es un reto muy, muy grande que tenemos que lograr. Sí, la verdad que hay que decirlo, hemos venido caminando en la total anarquía, ¿no? En diferentes temas de la ciudad, particularmente en mi área, la anarquía con el transporte público es muy grave, de alto nivel. Les han dado... Que tiene un costo económico también brutal, les han dado tantas facilidades que se volvieron facultades a los transportistas, que la verdad que son una parte, y sobre todo que los han usado en los temas electorales, que los vuelven, pues no sé si sea el quinto o el sexto poder, pero los vuelven un poder, los hacen creer que tienen un poder real, que pueden definir una elección, suman y multiplican fácil. Somos 20,000 taxis, 20,000 transportes, 40,000 choferes, 5 por familia, ya se volvieron 200,000 personas. Matemáticamente, y te lo ponen en la mesa, a cualquier político lo engañan. Lo apantalla, ¿no? Dice, oye, pues ya estoy del otro lado. Como antaño el comercio ambulante, ¿no? Exactamente, y el comercio ambulante igual se ha vuelto una mafia. Desconozco porque no me he tratado de meter ahí, no es de mi incumbencia, de mi área, bastante tengo con este lado, que básicamente me hago de las 14 horas de jornada que le dedico diario, por lo menos 10 son problemas de transporte, cotidiano, problemas del transporte que están en desacuerdo con esto, que están en desacuerdo que los infraccionen, que están en desacuerdo con no se quieren poner el cinturón de seguridad, argumentan que con eso los ahorcan, etcétera, etcétera. Si es un gremio muy golpeado por la delincuencia, también hay que decirlo. Muchas veces los utilizan como transporte gratuito, vehículo y chofer, para hacer fechorías, claro. Y ellos no tienen nada que ver, en su gran mayoría, yo me atrevo a decir. Pero en el tema de Acapulco, efectivamente, tenemos que entender primero de parte del gobierno del estado que a estas alturas es criminal estar dando concesiones, es criminal para Sin Acapulco, duda, sí. Ya. Así es. Debe el gobernador una veda por lo menos, debe ¿no? ponerle un hasta aquí por lo menos en lo que resta de 10 años. En lo que resta de su periodo. Desgraciadamente se ha vuelto como los patentes de notario, que al fin de sexenio sacan notarías de quién sabe dónde. Pues también aquí, cada fin de sexenio salen más de 5,000 concesiones. Es el cálculo que tenemos. Coordinador, para la cuestión de verano, había tocado un tema muy bueno de estos autobuses que llegan a estos hoteles de la costera y no tienen el estacionamiento adecuado para este tipo de tamaño de transporte. Y se llegan, cuando van a la playa, Papagayo se rodea de estos autobuses. Así es. ¿Por qué no se les invita
para que utilicen el estacionamiento que está amplio del Parque Papagayo, porque pues se les daría seguridad a los camiones. Pero no caben, ¿eh? No caben, es una... No, pero los que quepan, porque estacionan, los que quepan, se estacionan, yo creo es que una unos mínima 50, parte. unos De los 50 autobuses estaciones turísticos. de los autobuses turísticos para deshogar esa parte. No es de tan ahí. grande como parece el estacionamiento del Parque Papagayo. La verdad que en el tema de los autobuses sí es bastante complicado, que lo ideal a mi punto de vista era que todos los autobuses turísticos lleguen hasta el área de hotel, Renacimiento, de Renacimiento, ahí se queden y la gente se traslade en transporte público a la hotelería, como lo hacen en otras ciudades y como lo hacen en algunos centros de concentración masiva de tipo religioso. O permitirles que lleguen hasta el hotel y de ahí salir de la ciudad, o sea, ¿no? El problema es que no se salen, pues. El problema es que no se salen. Yo platiqué un día con el dueño de Estrella de Oro, ahora que hicieron una reinauguración, la de Cuauhtémoc. Me dice, oye, ¿cómo la ves? Le digo, está muy bonita, nada más que si hubieran de ir de una vez allá a Diamante. Porque es inoperante tu estación aquí, estás en el corazón de la ciudad prácticamente. El muelle de Acapulco, no hablo del el de barcos turísticos, hablo del de carga, pues quedó dentro de la ciudad, es inoperante. Vean el problema que tenemos, sálganse a las 3 de la mañana y vean la cantidad de madrinas transportando vehículos. Acapulco estaba transportando o embarcando aquí en el puerto un poco más de 100,000 carros nuevecitos, ¿Cómo no? tanto a Sudamérica, Centro y a... Sobre todo Sudamérica. Y de aquel lado también llegaban a... Tiene años de que se pensó en pasar ese puerto a la laguna de Coyuca y se habló de una serie de bondades, se hizo un estudio, etcétera, pero al fin de cuentas no se concretó. Sí, nada más que el gobernador ahorita le apuntó para el famoso Puerto Unión, allá pegado al de Puerto Lázaro Cárdenas, que jamás vamos a poder competir con el puerto de Lázaro Cárdenas, más ahorita con la inversión que le hicieron y modificaron sus instalaciones. Tan es así que Volkswagen y Nissan, que embarcan aquí en Acapulco, se hacen 8 horas en llegar a Acapulco y 8 horas de regreso. El problema son los horarios para entrar. Yo cuando tomo, ya casi voy a tener un año aquí en el cargo, de acuerdo al reglamento de tránsito, les acotaron con el licenciado Walton de 12 de la noche a 4 de la mañana. Es imposible. Se empezó a caer el embarque en Acapulco, que ahorita traemos cuando más 40,000 vehículos de 100,000 que teníamos. Y obviamente acorta fuentes de trabajo, por supuesto. Por supuesto, el impacto económico para la ciudad, pues sí. En reunión con ellos me dicen, oye, es que me sale más barato mandarlo a Lázaro Cárdenas, que me hago 32 horas ida y vuelta, que traerlos a Acapulco, por la restricción que ustedes tienen. Entonces, en negociación con el alcalde y con una reforma que estamos haciendo del reglamento de tránsito, ampliamos de 10 de la noche a 6 de la mañana, que es un horario bastante accesible. Les definimos algunas rutas, está incrementándose el volumen ya de vehículos, está incrementándose el empleo, que aparentemente algunos lo ven como que no le beneficia en nada a Acapulco. Por supuesto que sí. ¿Cómo no? Acapulco era un puerto de llegada y de salida de mercancía, Así pues es. ahora lo único que nos queda es la salida y casi ya no teníamos cruceros. Pues realmente si nos comparamos con otras ciudades del mundo, pues somos de cruceros muy pobres, que está volviendo un poco los cruceros, sí, qué bueno, pero si no el muelle se iba a quedar solo como de carga, pero cada vez menos, hasta que Nissan y Volkswagen digan, mejor nos vamos todos a Lázaro Cárdenas, porque allá podemos llegar a la hora que sea, bajamos los vehículos y se regresan inmediatamente. Entonces las empresas que hacen este traslado son las que estaban inconformes, o están menos inconformes ahorita con el horario que se les concedió, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Pues más o menos pueden hacer el traslado, y ellos lo hacen normalmente las 3 primeras semanas del mes, y en la 4ª semana del mes es cuando llega el barco, embarcan, contratan más gente en cuestión
en función del volumen de vehículos y tenemos más trabajo, más fuentes de empleo. ¿Se van a prohibir los autobuses a la entrada a la quebrada por José María Iglesias y Adolfo López Mateos, que ahora se estrechó? Ese es otro problema de hecho hay la idea de como en la Ciudad de México se ganen espacios de calles para volverlas peatonales. Y ese Sobre todo en el primer cuadro, esa ¿no? es la idea del centro, que pudiéramos conectar con un paso peatonal desde el Fuerte de San Diego al Zócalo, donde se pretende el Museo de la Ciudad, ahí donde están las oficinas del Ayuntamiento Viejo. Sí, conozco el proyecto. Que es un edificio, yo no lo conocía ya en estructura, una estructura que a pesar de los años que tiene está vigente, sí, en cuanto a al tema de la construcción y de la tecnología que usaron para construirlo, y que este paso turístico llegara hasta la quebrada, que tú pudieras trasladarte caminando sin problemas, que en el Inter haya tiendas de cosas típicas, de aguas frescas, de lo que caracteriza artesanías al Acapulco, y obviamente pues seguridad, claro, como se está haciendo con los que llegan en los cruceros, ¿no? Que se les da seguridad, se les da muchos márgenes de que estén en que visualmente se ve mal, pues, pero si no hay otra manera de que es que eso pasa, la protección, pues pasa en otras ciudades del mundo también, que tú ves un policía o más cada esquina, ¿no? O sea, yo creo que es un tema que debemos entender de cierto modo, porque son los que vienen a aportar dinero. En el tema de los camiones turísticos, que van a subir a la quebrada, decirle, en general ahorita, decir que ya no entren, pues es como correrlos, pues. Sí, claro. Y ahí se transporta un porcentaje bastante, mayúsculo, bastante grande, bastante grande. Restringirlos a que no suban a la quebrada, estamos trabajando ya en eso. Su ruta debe ser que suban por donde está la playa Angosta, ahí se incorporen al bulevar, dejen su pasaje, dejen a la gente, bajen por la calle que ahorita están arreglando, no, antes es la continúa Adolfo López Mateos, hasta donde está el reloj ahora, o Capama, yo digo ahora, teniente y ahí empieza, y que de ahí regresen a buscar un lugar donde estacionarse y que después hagan el mismo recorrido una vez que su gente esté lista, porque también es un tema que no podemos dejar que la gente pueda llegar en su camión a la quebrada. La gente que contrata excursiones, pues van en esa idea, que el camión les sirve tanto para llegar. Sí, es el taxi que utilizan en Acapulco, es correcto, es un taxi grandísimo, ¿no? Es correcto, sobre todo cuando tienen personas de la tercera edad. Cuando se terminó de hacer la avenida López Mateos, terminando antes de que abrieran al público, se señalizó y se colocaron unos letreros que específicamente prohibían el paso de camiones. Y durante mucho tiempo permanecieron los letreros y el respeto a que los camiones no pasaran por ahí. Investigué en alguna ocasión la razón y me preguntaron por el tipo de estructura. Era recomendable que no pasaran los camiones porque el movimiento podía producir que se movieran los cimientos y que un sismo, o sea, es arriesgar a la gente. Y durante mucho tiempo no pasaron. Vino un genio, quitó el letrero y les dijo pásenle, y es lo que estamos viviendo ahorita, y ahora tenemos que revertir esa genialidad. Pero hay otra cosa que me gustaría mencionar, precisamente sobre los camiones y sobre esa solución definitiva de que se queden en la llegada, en la entrada de Acapulco, que me parece brillante la idea. Yo se la iba a proponer y le iba yo a poner como ejemplo la ciudad de Pompeya en Italia. Pero hay algunos paliativos que podemos hacer. Por ejemplo, los camiones que llegan al área de Caleta y que hacen verdaderamente un lío. El capitán Salvador Hernández, lo evoco una vez más, logró utilizar ese estacionamiento que está atrás del Hayalay, que es de la Plaza de Toros, y ahí se estacionaban los camiones. Los choferes tenían un lugar donde bañarse, tenían la seguridad, tenían agua, y obviamente pasaban a recoger a la gente cuando ya terminaban su evento de playa para regresar al hotel.
y quitaba todo el estorbo de las calles. Eso nadie más lo volvió a tomar. Era una idea brillante que se perdió con el tiempo, ¿no? La otra, y termino, la otra es lo que mencionó usted de la terminal de Estrella de Oro. Ahí en la terminal de Estrella de Oro se pueden poner unas camionetas urban y que la gente se suba ahí, que sean de la Estrella de Oro, y que de ahí lo transporten a uno al lugar a donde está la terminal, que usted bien señala que fuera ya en Diamante, ¿no? En donde tengan la tienen ahí. Sí, donde ya la tienen además. Que sería algo parecido al transporte al aeropuerto. No podemos tener el aeropuerto aquí, aunque alguna vez lo tuvimos ahí en el Parque Papagayo, hace muchos años, antes de que usted y yo naciéramos, pero bueno, no se puede, pero sí se puede tener el vehículo que nos lleve al aeropuerto, y aquí sería lo mismo, empezar a sacar todos esos entes que son muy útiles e indispensables en una sociedad civilizada, pero que se encuentren en los lugares adecuados para que no provoquen los trastornos de movilidad como usted ha señalado. Es exacto, y fíjate que nos hemos aplicado en el tema de los camiones urbanos. Ya desde el año pasado se empezó a implementar el programa de quitar a los autobuses de la costera. Es solo permitirles… Es necesario, ¿eh? Solo permitirles que lleguen a su hotel, bajen a los turistas y se estacionen en otras áreas. Desgraciadamente no tenemos muchas otras áreas. Las otras opciones. Desgraciadamente no tenemos. Suficientes estacionamientos. La gente, como tú lo mencionas, Jorge, es su taxi. Sí, convierte en su taxi. Y luego, súmale que en los hoteles, en toda la hotelería que está sobre la bahía, sobre la costera, pues nunca pensaron en los estacionamientos. La falta de planeación del destino, ni pues, tampoco, es más, ni siquiera tienen la capacidad para los automóviles donde llegan los turistas, ni siquiera para los automóviles, menos para los camiones turísticos. Entonces es un problema que los dueños de los hoteles se lo echan a la sociedad. Ahí hay que vean ellos, que resuelva la autoridad. Hay que resuelva la autoridad, a ver qué hace, ¿no? Y eso se da en Caleta, efectivamente, se da en Caleta. Caleta es como en Chilpancingo mencionabas, como el mercado. Sí. Todos quieren llegar a Caleta, todos. Aun cuando vayan vacíos. Sí. El Acabús tiene una línea que llega a Caleta, normalmente lleva 2 o 3 pasajeros y no trae a nadie, pero todos quieren llegar. Microbús llega. Microbús, la Urban, la alimentadoras, los azules. Coordinador, ¿cómo es que eso de las Urban acaban? ¿Quién les permitió a las Urban recientemente entrar de Coyuca? Creo que vienen hasta Caleta. No llegan a Caleta. No. Llegan al Zócalo, ¿no? No, tampoco. No, llegan a una terminal que tiene frente al Panteón de San Francisco. Es correcto. Ahí en donde empieza la calzada pie de la costa. Pues casi a unos metros del Zócalo. Pero esas Urban, ¿de dónde viene? ¿Del Zócalo? No, pero son las que vienen de varias partes, de Coyuca y de localidades vecinas. Pues es transporte del Estado, pues les digo, o sea, ellos son los que tienen el poder sobre los 81 Por municipios. eso ahí insisto. Sí, es correcto. Cada municipio tiene que reclamar esa facultad que tiene de poder normar. Pero fíjense que se ha convertido en un problema tan grave que muchos alcaldes prefieren soslayarlo, así que esté mejor. O sencillamente no tienen esa visión, pues, de futuro. Van a gobernar un algunos otros que han querido atacarlo, luego le ven el signo de pesos también, ¿no? La diferencia entre el gobernante y el estadista. ¿Cuánto me significa dar una concesión, ¿no? Y más si la doy debajo de la mesa, ¿no? Entonces es complicado. La falta de planeación, por supuesto, ese es el kit del asunto y cómo las autoridades hemos permitido que se crezca de manera indiscriminada, que los taxis, cuántos sitios… No tenemos un registro de cuántos sitios hay en Acapulco. Todos los días nace uno nuevo. Nada más no tenemos, cuando yo llego hace un año, oigan, el padrón de choferes. De cada sitio. No hay. Si no tiene número de sitios, menos por cada sitio. Voy con transporte del Estado, oiga, el padrón. No, pues nosotros no nos interesan los choferes, nosotros tenemos el padrón de concesionarios. A ver, présteme no, pues es
es un documento top secret, guardado un tesoro. bajo 1000 llaves, sí, o sea, nadie lo quiere, es intocable, ¿no? Pero los sitios de taxis que se estacionan en la calle está prohibido por el reglamento de tránsito, ¿por qué no se les molesta? Está prohibido, pero a ver, es lo que yo les digo, cuando llega esta administración, ya están ahí, se logró Sí, ya es difícil, a través de una concertación, pudiera yo decirlo, que se quitaran los que realmente estorbaban más sobre Cuauhtémoc, para lo del Acabús, para lo del Acabús. como el tan cacareado ese que Exactamente. protagonizó ahí una riña, ¿no? El de la terminal de autobuses de Estrella de Oro, que finalmente se logró conciliar, hay que decirlo, su intervención de este ambientalista o Domitilo, hay que decirlo, su intervención generó que Estrella de Oro construyera una bahía más amplia y nosotros conseguimos que le concesionaran a los taxis que estaban ahí una de las dos bahías que hicieron, una para el autobús y una para el taxi. ¿Qué es falta de cultura? Sí, cierto, en la gente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando a través de la Dirección de Educación Vial. ¿Dónde estamos trabajando? En las escuelas, preescolar, primaria, secundaria. No tenemos tanto personal para decir estamos incidiendo en 50 escuelas cada semana, no, vamos poco a poco con lo que hay y con lo que se tiene. Estamos trabajando en programas específicos con este apoyo a que el peatón pueda pasar de un lugar a otro en la costera. Estamos trabajando también en la certificación de los choferes, que a la vez nos está sirviendo para ir construyendo un padrón real de los choferes que hay. Desgraciadamente el concesionario da su vehículo y su patrimonio a quien sea. Sí. Al Antes primo, dependía una- no llegó el chofer, al primo, al hermano, al tío, hasta al hijo, oye, échate un palomazo, hombre, Pues ten sí. las llaves, y tú tráeme la cuenta, ¿no? Ahí tú verás cómo le haces. Sí. ¿no? Hay una situación que prevalece en otros países que tienen mayor cultura vial, que es la del 1 por 1, que llega uno a un cruce y entonces pasa uno, automáticamente pasa el otro, porque aquí el que llega primero no quiere dejar pasar a nadie. Es lo mismo que quererse cambiar de carril o doblar en una calle. Pone uno la direccional y ese es suficiente para motivar al vehículo que viene atrás a que se le cierre, a que se le ponga, que le evite, que haga uno su maniobra. Uno le está enseñando qué es lo que quiere uno hacer para evitar un accidente. Es que como no hay educación vial, Precisamente. todos tienen la verdad absoluta. Así es. Todos Entonces, tienen la verdad absoluta. a lo que yo voy, que esta es una situación muy simple, enseñarle a los choferes, cuando llegues a una intersección donde no haya semáforo, deja que pase uno, luego pasas tú y luego pasa otro, o sea, uno y uno, y así nadie se pelea, todo el mundo avanza, y eso sucede en todas partes del mundo menos aquí. Este programa lo estamos implementando nosotros en algunas calles del centro de la ciudad, con la dificultad, Por supuesto. dificultad Sí, que no se imaginan ustedes. Cambiar hábitos es de la muy sociedad complicado, es pero sumamente difícil. nuestra apuesta es hacer lo que funcione bien. Lo estamos haciendo pie a tierra con asistentes de movilidad, que te le paras enfrente al carro y lo obligues a parar y dejar pasar al otro. Perdón, ahí no están utilizando personas del Servicio Social de la Universidad Autónoma de No, Guerrero, ninguno por hasta ejemplo. ahorita. No, ninguno Deberían hasta de ahorita. hacerlo, digo, tienen ahí un elemento humano que no les cuesta, que no les costaría más bien, y a cambio obviamente recibir su servicio social. Pero te voy a decir cuál es la circunstancia que yo veo, al menos el riesgo en el que pones a la persona. O sea, no Bueno, es lo mismo que sí, pongas al sí. trabajador en el riesgo de pararse enfrente del automóvil a que pongas a un joven de servicio social. No, pero cumpliría otro tipo de misión, por Eso ejemplo, sí. caminar mientras está el semáforo y mostrar algún cartelón que diga use su cinturón de seguridad, sea amable con el peatón, ceda el paso, X, ¿no? De manera que podamos revertir un poquito esa falta de cultura vial. Nunca que está no por demás la tenemos. educación, nunca. El año pasado- la falta
el problema aquí que yo veo, y lo veo con los que traen ese uniforme y chorcito de movilidad y transporte, No como traen- no son... No traen los short, turísticos, no, esos son no los traen turísticos. Bueno, pero hay unos de movilidad y Pero- transporte que traen Son una de raya. color chaleco. verde. Como no lo ven uniformado y Claro, no les no. puede levantar una Eso infracción sí, o claro. algo así, se los no botan le como hacen caso. locos, los botan como locos porque no me pueden hacer nada, ¿no? Yo soy Pero chofer. fíjate que no nosotros, hay respeto, no hay respeto. nosotros le apostamos desde la coordinación a que no sea tanto ir detrás del ciudadano con la infracción, o sea, porque es un cuento de nunca acabar, siempre estar infraccionando. Yo creo que debemos apostarle todos a que el ciudadano cambie su estilo de Claro, manejo, claro, la cambie su actitud. modo de ser, que la amabilidad y la cortesía sea el sinónimo de cada vez que te sales a manejar. Recuerden que uno pasa las 4 fases. Se transforma uno cuando se Eres, sube a un eres vehículo. peatón, Sí, así es. eres chofer también, eres acompañante cuando vas con alguien en un vehículo particular y eres pasajero cuando vas en un transporte público. Claro. Y en todas estas 4 fases, pues tienes, y hay reglas, debes cumplir unas reglas de comportamiento, porque cuando vas manejando, eres una persona, Hay que tener empatía en cada una de y ellas. cuando ¿no? vas caminando, te vuelves otra persona. Por supuesto. Y el que primero soy yo me acuerdo, soy acapulqueño de nacimiento, había antes anuncios de ceda el paso al peatón, Sí. no hay ninguno en la ciudad, Ya no. no hay. Coordinador, No, se ahorita acabó. que habló de respeto, ¿en qué ayuda o en qué atractivo ayuda el de no infraccionar al turista? Porque eso me parece verdaderamente absurdo, el no permitirles que manejen como quiera el turista, al cabo que soy turista. No es para mí, o no sé, para los compañeros aquí, no es un atractivo turístico. El no Creo que eso infraccionar al nace turista. por la corrupción que en un momento generó el estarlos infraccionando, esperarlos en las entradas, por ejemplo, de la garita. Que eso lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. y En no ha menor medida, funcionado yo para diría nada. que en menor medida, mucho menor medida. Pero yo también estoy de acuerdo con Mauricio en el sentido de que efectivamente, digo, hay turistas que a veces vienen a violentar el reglamento y hacer lo que no hacen en su ciudad. Como los Spring Breakers, Como ¿no? los Spring Breakers o como los Aka Bikers que van a llegar y que, bueno, destrozan la ciudad y nos dejan. O se quedan más- aquí en la ciudad, porque hay varios de ellos que han quedado muertos en algún Exactamente. poste, ¿no? Pero Exactamente. hablando de O los que agreden a los propios agentes de tránsito también. hablando de los Los propios motociclistas, automovilistas que se dan las vueltas en U donde son prohibidas. claro, en hablando de cualquier los, lugar. de los sí. motociclistas, dejan llenos los hoteles de la costera, ¿eh? Su estadía aquí es de hotelería, una buena parte llega a la Pero zona creo diamante. que el costo-beneficio Es relativo, no ¿no? se justifica, ¿eh? Yo no La lo imagen hago. que proyectamos como destino turístico es de un destino turístico caótico, sucio, sin ley, sin gobernanza, Es que como- además te genera toneladas de basura Es y que similar además, pero molesta a la ciudadanía, sobre todo cuando utilizan la principal vía para hacer sus acrobacias, que no es para eso. Es Entonces hay muchos Es entendible. negativos, que positivos. Bueno, pero mi pregunta era, Si hiciéramos ¿en qué una base, encuesta, en qué base Yo creo que se salen para lleva atrás? Sí, sí, que sí garantice el atractivo del de no infraccionar al turista? ¿Hay una base sustentable en que No, puedan no, no, decir desde luego que esto no. no es un atractivo? En todas partes del mundo donde va uno de turista tienen que cumplir con las leyes del Claro. lugar. Así. Desde luego que no, yo también no comparto totalmente esa idea de eximir al turista de infraccionarlo. Sí, como dice Jorge, fue generada la prohibición de infraccionar a raíz de El diversos abusos que una cuestión como, populista. como nos abusan cuando vamos a la Ciudad de México, por ejemplo, igualmente. Que no te la a perdonan, la ciudad de Puebla, Así Toluca, Valle de Bravo, Así va es. donde salgas, ven placas de fuera y parece que están cortados con la misma medida los agentes viales. Pero yo no, de mi respuesta es yo no estoy de acuerdo, es una política que lo han empujado las gentes de la Secretaría de Turismo. Yo creo que estatal. genera impunidad, Sí, genera claro, impunidad. genera una percepción de que, Impunidad. que el reglamento se lo aplicas al local y al visitante no. Y deja de ser reglamento. Y deja de ser reglamento, por Claro. supuesto, yo no estoy de acuerdo. Se nos va el tiempo, Se acabó ya. se nos va el tiempo, tiene 2 minutos el coordinador
como desea terminar. ¿Cuál es su cierre? 2 minutos. Pues nosotros terminaríamos diciendo que en la coordinación se está trabajando, se está intentando resolver los rezagos que hay, que 3 años no bastan, por supuesto, para enderezar todo lo que se ha venido caminando en sentido negativo, que se necesitan reformas a nivel estatal, por supuesto. El Congreso del Estado tiene que aplicarse, tiene que haber mayor coordinación entre el transporte, la Dirección de Transporte, Tránsito del Estado y las autoridades municipales para que podamos caminar de una manera mejor organizada, que deben parar las concesiones, ya basta. Creo que el gobernador Astudillo debe ponerse en el plan de conceder nuevas concesiones hasta el término de su periodo, por lo menos, para que Acapulco pueda respirar un poco, nos podamos reorganizar y podamos sobre todo atender bien al turista, que el turista pueda llegar a descansar a Acapulco, que el turista pueda saber que llega con su vehículo con la mayor seguridad y va a poder regresarse sin ningún problema, que también el turista debe respetar la señalética, las señales de tránsito son universales, no tienen por qué venir a aprender nada, es lo mismo que de donde vienen a donde estamos ahorita, y que desde la coordinación, bueno, pues estamos trabajando. Yo los invito a ver nuestro mapa interactivo que está ahí en la página oficial de www.acapulco.gov.mx, en donde ustedes van a encontrar lo que no hay en otro lado, las rutas de los camiones urbanos, las rutas de los taxis colectivos, las calles principales, las secundarias, dónde están ubicados todos los semáforos de toda la ciudad, dónde están ubicados los parquímetros de toda la ciudad, cuáles son las calles más conflictivas, las áreas donde hay más accidentes vehiculares. Eso está ahí en la página para consulta inmediata, la actualizamos de manera periódica. Puedes ver dónde están los puentes peatonales, cuánto miden en kilómetros las calles, en fin, hay una información bastante considerable. No teníamos esta herramienta y creo que eso contribuye también a que los interesados en el tema puedan tener material de estudio y que nos hagan sugerencias y recomendaciones. Una información basta. Le pasamos el micrófono al secretario general de Colegios de Licenciados en Turismo, Alberto Guillén Agama. 30 segundos. Sí, ok. Todos tenemos una responsabilidad con este tema bastante complejo de la movilidad y transporte. La responsabilidad que nos toca, pues hay que tomarla de manera seria para afrontar el reto. Sin embargo, yo también quiero mencionar la parte que le toca al gobierno. Siempre al término de cada administración se reinventa todo. Yo recuerdo, por ejemplo, en la administración de Alberto López Rosas no se estacionaba en la costera, los taxis amarillos no circulaban, por lo menos en temporadas vacacionales, por la costera. Se recuperaron espacios ahí en el mercado que al término de la administración, pues como clientela política otra vez más, Félix Salgado Macedonio entregó ahí a los comerciantes. Entonces, lo que yo considero es que no hay que reinventar, lo que es bueno hay que retomarlo, hay que reconocer las buenas acciones, y digo, puede ser de cualquier gobierno, no importan los colores, aquí lo que importa es que sea en beneficio de la ciudadanía y de nuestros visitantes. Jorge, por favor. Pues yo solamente desearle al Liceo Eutimio mucho éxito. Es un área neurálgica, pero también es un área muy, muy, muy importante, que además es de nueva creación allí en el municipio, que ojalá siente las bases. Yo sé que el trabajo quizás no se va a notar, pero sí que queden sentadas las bases de un trabajo que sirva obviamente para mejorar nuestra ciudad por el bien de Acapulco. Muy bien, pues muchas gracias. Yo agradezco a los tres su presencia la tarde de hoy, y a nombre de Mauricio y del mío propio le agradezco sobre todo a usted que nos permitió entrar a sus hogares, y lo invito a que nos acompañe una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en otro programa de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una espléndida semana. tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.